la invitación. Pues me gustaría ofrecer una pequeña reflexión en el contexto de la obra de la responsabilidad del porvenir, que comparto con los editores la necesidad de una reflexión profunda que responda a la coyuntura, pero que mire también más adelante, hacia un futuro de medio y largo plazo. Desde luego que es importante hablar sobre la importancia relativa de la Unión Europea en México en términos de comercio e inversión, y me gustaría brevemente comentar algunos aspectos para después superarlo. En materia de exportaciones, la Unión Europea representa poco más del 5% de las exportaciones mexicanas. Si bien pueden parecer todavía escasas, lo cierto es que ha habido un crecimiento notorio de las mismas desde 2000. En términos de posición relativa, la Unión Europea en su conjunto, aunque ocuparía la segunda posición como socio más importante de México como destino, si bien obviamente la diferencia entre el primero, Estados Unidos, y el segundo es abismal. El caso, como bien conocen, es que México enfrenta un comercio internacional muy concentrado por su cercanía geográfica, todavía al mercado más fuerte del mundo, lo que en el caso de las exportaciones pues se acentúa. En ese sentido, desde luego que hay una dificultad de diversificación. En importaciones, de hecho, México enfrenta una mayor diversidad geográfica, en lo que se refleja, de hecho, la importancia relativa de las importaciones de la Unión Europea, que alcanzan un 11% del total de las mexicanas, que ocupan, en este caso, de hecho, un tercer lugar por la importancia de China. Bueno, obviamente en la comparación de estas dos cifras, pues México presenta una balanza comercial negativa. Si bien en lo particular no me preocupan demasiado las balanzas bilaterales, siempre que sean correctamente analizadas dentro del contexto de redes de comercio global, cierto es que nos dice que esta balanza negativa consistente con muchos de los países de la Unión Europea, pues nos dice algo de la capacidad de acceso de los productos mexicanos a los mercados europeos. En materia de inversiones, la importancia relativa a la Unión Europea en México es notoria y es mayor que la que se da en materia comercial. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el periodo de 1999 a 2016, pues la Unión Europea engloba cerca del 37% de las importaciones recibidas por México, solo por detrás de Estados Unidos, y en este caso una distancia notoriamente inferior, ¿no? La importancia relativa de los países, bueno, pues obviamente refleja la importancia económica de cada uno de ellos, con una particular protagonismo de España por evidentes razones históricas, ¿no? Y de lazos culturales. Es innegable que en línea de lo anterior, pues al discutir la relación de México con la Unión Europea y en función de la coyuntura actual, pues la modernización del acuerdo pues cobre una especial relevancia. De todas maneras, me gustaría avanzar un poco de eso. No quiero negar que la discusión sobre el queso manchego, de tipo manchego, en función de la perspectiva que consideremos, es importante. Es importante aterrizar qué ocurre con el acceso de la carne de cerdo y de la de res. Por cierto, vaya curiosidad que los temas agropecuarios toman tanto protagonismo en el caso europeo, cuando pues, su participación en términos económicos sobre el PIB es tan reducida. Hay aspectos relacionados como el comercio electrónico, servicios, solución de controversias, compras gubernamentales, sobre los que hay espacio para mayor colaboración, en el sentido de que no se habían incorporado en acuerdos anteriores, o porque en la actualidad surgen exigencias más fuertes. Cada uno de estos temas creo que podríamos discutir ampliamente. Es curioso que en algunos de los planteamientos que se están considerando una negociación son sectores en los que particularmente México no tiene una ventaja competitiva evidente, ¿no? Más bien al contrario. Y a la vez somos conscientes de la protección histórica que ha disfrutado, por ejemplo, el sector agropecuario en Europa, que ha incluido aranceles, cuotas, subvenciones, una diferenciación, búsqueda de estándares de calidad a través de denominaciones de origen, ¿no? Protegidas
por criterios de propiedad intelectual. Bueno, más allá de las razones, en cualquier caso, a mí me parece interesante la pausa en la negociación. Deberíamos ser conscientes que en cualquier negociación de un tratado de libre comercio el mismo tiene implicaciones a largo plazo y fuertes sobre el tejido productivo de un país, y creo que cualquier decisión que se tome al respecto no debe estar fundamentada en tomarla de manera rápida por temor a potenciales cambios en el Ejecutivo. Al contrario, yo creo que si algo nos ha enseñado la última crisis con Estados Unidos es que lo deseable serían tratados de libre comercio que vayan a ser respetados por posibles ejecutivos de diversa índole. En ese sentido, pausa y posibilidad de tratados igual menos ambiciosos, pero que tengan un mayor recorrido a largo plazo y que ofrezcan menos volatilidad, pues me parecerían más interesantes. Yendo más allá de eso, en lo personal considero que la Unión Europea representa algo más en materia de internacionalización, y creo que es importante referirnos a esa perspectiva, la perspectiva de lo que significa la Unión Europea y de lo que significó como proyecto. Recordemos que surge y se desarrolla como una colaboración e integración internacional que va mucho más allá del libre comercio y de la protección de inversiones. De hecho, su primer precursor, o sea, por irme además unos años antes del Tratado de Roma, por referirnos a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero de 1951, que nominalmente se presenta como un intento, o sea, como la creación de un mercado común en materia de carbón y acero, pero nada más lejano de la realidad. Respondía también a las exigencias francesas sobre Alemania para restringir su producción de acero. Además, ¿por qué acero y carbón? Pues el temor francés a que la disposición de carbón de Alemania permitiera tirar los precios siderúrgicos y destrozar la industria siderúrgica francesa y todos los encadenamientos nacionales de la industria francesa, pues dijeron, no, espérense, no vamos a realizar un acuerdo, en que vamos a limitar la producción de cada uno de los países. Es decir, no es un acuerdo que está buscando la competitividad en precios y el beneficio del consumidor. Es un oligopolio, es un acuerdo de oligopolio industrial en toda regla que, al contrario, no sé quién se atrevería a decir que este acuerdo de oligopolio industrial derivó en contra de los intereses de los consumidores. O sea, todo al contrario, derivó en un beneficio histórico a no solo los consumidores, sino a la ciudadanía europea, ¿no? Con todos sus problemas, que algunos de ellos pues voy a mencionar, ¿no? Con todas sus imperfecciones, tensiones, críticas que le podemos hacer al proyecto de la Unión Europea, que no son pocas, todavía considero que es un proyecto en construcción, creo que en continuación constante. Ha de ser una referencia a futuro. Es una búsqueda de colaboración internacional e integración en más aspectos, y esto es una referencia de México que podría incorporar en la negociación de tratados de libre comercio en general. Una integración que busca un mercado común de bienes, servicios e inversiones, pero va mucho más allá. Es una integración a favor del libre movimiento de personas. Más allá, políticas comunes, fondos para la mejora de la cohesión regional, atendiendo a desbalances regionales. Es concebir que el comercio internacional tiene efectos en la cohesión regional. Pues nos hemos olvidado absolutamente de eso. Entonces, aceptamos que en México el norte del país esté mucho más desarrollado que el sur, y parecemos que no atendemos a que esto tiene una relación intrínseca con la forma de la apertura del país. Bueno, pues esto se ha atendido en Europa. Política científica y tecnológica común. Comentaba los intercambios de estudiantes, que más allá de la referencia a las fiestas Erasmus ha generado una conciencia mutua de nación, amistades que transgreden las fronteras y que puede ser la base de un futuro de paz en la Unión Europea. No es poca cosa después de las guerras del siglo XX.
La Unión Europea para mí es eso, es una referencia de necesidad de integración en un frente amplio de políticas. Y lo seguimos observando en la actualidad. Unión monetaria, bueno, pues nos damos cuenta que la Unión monetaria exige coordinación fiscal. Eso a su vez exige delegar parte de la soberanía nacional. Esa aspiración europea para mí es una buena base para la concepción de una política internacional desde el punto de vista de los intereses de México. Desde luego no veo en el corto o en el mediano plazo en posibilidad alguna de que México aspire a integraciones tan profundas como lo que se ha logrado en el seno de la Unión Europea. Podríamos poner en duda el recorrido que va a tener la Unión Europea en el medio y largo plazo. Pero la concepción amplia de esta política es la que encuentro beneficiosa, en particular para México y en general para todos los países. En principio, a pesar de que se está incorporando en la modernización del acuerdo, creo que puede tener una aspiración para convertirse en algo más, que se hable del movimiento de personas, que se hable de fondos de cohesión, de desarrollo industrial, de intercambio tecnológico, de seguridad común. Es cierto que la Unión Europea enfrenta una crisis. Podemos ir uno a uno sobre algunas de las presiones más importantes. Comentábamos que la salida del Reino Unido seguramente puede ser considerado uno de los aspectos más relevantes. Es la primera vez que se activa la salida de uno de los miembros y además uno de los más importantes, aunque por otro lado no han sido pocas veces las que se ha considerado la propia integración del Reino Unido como el socio que está para poner los palos en las ruedas en el proceso de integración. Toda la discusión de la Europa de varias velocidades, bueno, pues parece ser también es posible que el Reino Unido con su salida esté potenciando, esté facilitando una Europa de más velocidades. Además de las crisis políticas que esto ha generado en el Reino Unido, conservadores basculando hacia el nacionalismo, un laborismo que está liderado por Jeremy Corbyn sin una idea clara al respecto de su posición europea. De hecho, si el afán de crear referenda por parte de James Cameron hubiese tenido un orden contrario, posiblemente ahora ni siquiera estaríamos hablando del Reino Unido como tal. Hasta los resultados del referéndum se están poniendo en duda los últimos días por toda la discusión de si ha tenido o no ha tenido una intervención Cambridge Analytica al respecto, lo cual creo que tiene implicaciones más profundas en toda la crisis, en una crisis que creo que ya no es solo de la Unión Europea, es una crisis que, como comento después, es una crisis que puede ser una crisis de la democracia liberal, una crisis del modelo occidental. Desde luego, pues ha puesto sospechas sobre la legitimidad de los resultados y sobre la vulnerabilidad de los mismos. Pero todavía más allá, la crisis de los partidos democristianos y socialdemócratas, que han perdido peso de manera conjunta en todos los países de la Unión Europea. No podemos olvidar que ese acuerdo entre democristianos y socialdemócratas se encuentra en las propias bases de la creación de la Unión Europea. En Alemania, estos dos grupos, que eran alternativa mutua de gobierno, en la actualidad han de gobernar en coalición, si no les llega. Desde luego el ascenso de la ultraderecha en Alemania es relativamente menor que en otros países, pero pues, por razones históricas evidentes, pues presenta, ¿no?, más preocupaciones. En Francia, Emmanuel Macron pues, parece haber ofrecido una alternativa a la ultraderecha populista que ha crecido con Marine Le Pen y que no solo alcanzó la segunda vuelta como ya había hecho su padre, sino que alcanzó 1/3 de los votos. No es poca cosa, pero Macron lo ha tenido que hacer desde una plataforma política novedosa, por el descrédito también de los partidos políticos. Los republicanos, los neogolistas, con sus múltiples nombres de los últimos años, pues han perdido peso, pero los socialistas están desaparecidos en Francia. La crisis económica en Grecia parece insalvable, el país está en venta. Syriza prometió todo, pero amenazó implícitamente con la salida de la Unión Europea. Pues no puede enfrentar siquiera ese escenario y ha tenido que enfrentar recortes de pensiones del 30%. En Italia, recientemente, los dos partidos que se disputan el poder son la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas. El país está dividido, se puede poner en duda
el planteamiento de unificación italiana en el siglo XIX. Han vuelto en Italia los partidos fascistas, que en el caso italiano ni siquiera se cambian el nombre. Retoman el nombre del fascismo bajo la denominación de los Fratelli d'Italia y hacen además el saludo romano, sin vergüenza. En materia de unificación nacional, pues España ha enfrentado el conflicto catalán. De hecho, de los conflictos que ha habido en España, de crisis enormes, de tasas de paro del 20%, rescate financiero, escándalos de corrupción, parece que el conflicto catalán ha sido el que mejor se ha podido salvar, con la salvedad de que todavía no hay un gobierno autonómico, pero bueno, no parece tan grave como otros. Bueno, tuvimos un problema similar en Bélgica entre valones y flamencos, auge de extrema derecha que afecta a países como Austria, Holanda, Finlandia, Suecia, posición política en conjunto gubernamental de países como Polonia y Hungría, que en materia de derechos humanos y Estado de Derecho son un enfrentamiento frontal a los valores fundacionales de la Unión Europea. En línea de lo anterior y retroalimentando algunos de los problemas mencionados, presiones migratorias resultado de guerra y miseria, antes contenidas por dictadores aliados en el norte de África y Oriente Medio, que todavía pueden generar más conflictos políticos. De hecho, los acuerdos de asignación de refugiados que no están siendo respetados y muchos de ellos pues, relegados a la dejadez con la participación de Turquía. A pesar de no pertenecer a la Unión Europea, pues es imposible evitar mencionar la propia relación de la Unión Europea en el conflicto bélico de Ucrania. La génesis del conflicto pues empieza con el acuerdo de libre comercio de Ucrania con la Unión Europea, suspendido por el gobierno prorruso Viktor Yanukovych. Y si la Unión Europea no estaba dispuesta a meterse con lo que significaba firmar ese acuerdo y enfrentar los resultados, pues una de dos, o no vio venir lo que se estaba viendo o no apostó lo suficiente. Y desde luego, pues Rusia, pues no podemos incluirlo dentro de la Unión Europea, pero pues es difícil no mencionarlo en relación a todos los temas anteriores en los que parece que está disfrutando para meter más ruido, ¿no? De hecho, por eso mismo, si vemos esta relación de crisis democrática en la Unión Europea, es difícil incluso diferenciarlo de lo propio que está ocurriendo en Estados Unidos, la propia elección de Trump, las influencias rusas. Nos enfocaremos más en la parte de Europa, pero creo, por eso lo que decía antes, que esto va más allá, no es solo una crisis de la Unión Europea, aunque hay muchos elementos para decir que esto no es nada más 5 detalles. Es una crisis que afecta al modelo democrático, a la legitimidad de sus resultados, una crisis de partidos políticos tradicionales, de su representatividad, una crisis de modelo económico que ha generado una pérdida de derechos y un retroceso de la clase media. Más allá de la cuestión estadounidense, creo, sin embargo, que en la Unión Europea todavía se mantiene parte de esa aspiración común que permitió su construcción. La idea de la conjunción de un estado de bienestar democrático con una economía de mercado regulada y derechos humanos persiste. El clásico liderazgo, con su confrontación también histórica del eje franco-alemán, pues ha recuperado la referencia de un modelo que, con sus errores a la hora de adaptarse a los retos globales, desde luego se muestra mucho más completa y más fidedigna al proyecto original que la noventera tercera vía británica liderada por Tony Blair y apoyada por José María Aznar en su momento, aliada de un modelo estadounidense que buscaba una imitación del mismo en la Unión Europea. Ese modelo sin duda ya no se encuentra en la agenda, pero creo que es válido recordar que ha desaparecido, ¿no? que se ha mostrado inválido. Desde luego se pueden criticar varios de los aspectos que la Unión Europea ha enfrentado o precisamente no ha enfrentado en los retos anteriores, pero si a día de hoy pervive parte de este proyecto de construcción europeo, creo que hay que buscarlo en ese eje franco-alemán. Tal vez un momento de crisis es un momento en el que los apoyos internacionales por un modelo concreto sean especialmente útiles. Desde luego, desde el punto de vista de la Unión Europea, tal vez México no tenga esa relevancia, pero tal vez por el momento tenga algún papel más importante que jugar. Desde luego, en el ámbito político, México puede encontrar un aliado en la Unión Europea en varios aspectos. Por ejemplo, a pesar de que la Unión Europea sea una receptora de migrantes,
en su oposición a las agresivas políticas migratorias estadounidenses, México encontraría simpatía en la ciudadanía europea, que yo creo que en algunos casos se podría traducir en apoyos gubernamentales. Otro aspecto en el que México puede encontrar un aliado en la Unión Europea es en la búsqueda de políticas en materias de droga que superen un planteamiento prohibicionista y de persecución policial y penal. Un acercamiento a la cuestión como una problemática de salud pública y mediante políticas preventivas, con una verdadera colaboración a nivel internacional, yo creo que tiene posibilidades de encontrar sintonías con los países de la Unión Europea. Puede no ser sencillo una búsqueda de congruencia en el planteamiento internacional de la Unión Europea y sus principios fundamentales, fundacionales. A fin de cuentas, no ha sido pocas las veces que la acción de los países miembros de la Unión Europea hacia otros países dista mucho de los supuestos planteamientos democráticos progresivos y de Estado de Derecho que hacen hacia adentro. O sea, podríamos referirnos a intervenciones bélicas, entre otras la ocurrida en Libia contra Muammar Gaddafi. La menciono porque pues parece que el otrora férreo aliado europeo, que además pues, cercano a Nicolás Sarkozy, pues además esto había generado un particular interés de Francia para terminar con la vida del posible denunciante de las propias donaciones que recibía en campaña el político francés. Bueno, de manera yo creo que menos anecdótica y como comentaban antes en relación al protagonismo adquirido por China y los países de Asia Oriental y de Asia del Este, pues es inevitable poner en contexto la crisis del estado de bienestar europeo y de la clase media en los países desarrollados en el contexto de una Europa que ha sido condescendiente cuanto menos con las demandas del capital en materia de deslocalización y búsqueda de abaratamiento vía reducción de derechos laborales, inducción a la competencia fiscal entre países para la atracción de inversiones, etc. Yo creo que una colaboración más amplia con la Unión Europea también puede ser una fuente de presiones para México, de manera más evidente, más allá de lo firmado, de una manera más real en materia de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Esto podría generar conflictos dependiendo de cómo se interpretaran nacionalmente estas potenciales presiones externas, pero no las veo necesariamente como algo negativo. Los programas de colaboración, como lo fue el PROCEI, pues pueden ser interesantes para enriquecer el acuerdo, más allá de las provisiones regulatorias del mismo. O sea, a veces este tipo de programas con acciones directas que facilitan una acción exportadora mediante identificación de oportunidades, compartir información, facilitar estándares, pues son los casos concretos que acercan a las empresas a actividades exportadoras. Además, en algunos de los movimientos internacionales de la Unión Europea hay elementos interesantes. Comentaba la doctora Gabriela, la toma de referencia del caso del CETA, el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, todavía tiene que ser ratificado por algunos miembros de la Unión Europea, pero por ejemplo, nótense las protestas de República Checa, Bulgaria y Rumanía, que se niegan a ratificar el acuerdo mientras no haya una retirada de exigencia de visa por parte de Canadá. Bueno, pues estamos ligando los acuerdos comerciales a otro tipo de exigencias, como es el movimiento de personas. En el caso, me parece interesante además que sean países miembros de la Unión Europea que estén pidiendo esto. Me gustaría ver cómo lo manejan en la negociación de acuerdos comerciales con países en vías de desarrollo. Entonces, a ver si vamos a hacer la misma concesión o incluso la misma exigencia hacia ellos mismos. También el CETA, en la aclaración de que las disputas entre países inversores, entre inversores y estados se mantengan fuera los cambios regulatorios fruto de un ejercicio soberano en materia de cambio en política económica, pues me parece interesante. Me gustaría ver que esto se refleje en el caso del acuerdo con México, en el que los intereses de la Unión Europea podría ser el de la defensa de los inversores, ¿no? Ojalá que así sea. Yo creo que estas cuestiones, entre otras, que desde luego no puedo cubrir,
pues resumen parte de situaciones, retos y oportunidades que se ofrecen dentro de la relación de la Unión Europea y México. Esperaría que un planteamiento serio y pragmático del conjunto de la política exterior mexicana los hiciera valer. En particular, una acción que se enriqueciera en dos ejes, o mejor dicho, un planteamiento que se aleje de dos ejes que han sido muy fuertes históricamente. El objetivo de la negociación ha de superar, maximizar la firma de tratados de libre comercio con un sinnúmero de países y a todos los ámbitos del comercio y de las inversiones. He mencionado muchos temas que se pueden incluir en una negociación internacional. Alejándome del tema europeo, pero poniéndolo como ejemplo para la negociación, para la renegociación o modernización, depende a quién atiendan, del Telecán, en lo particular resulta, yo diría que sonrojante que un equipo de negociación mexicano omita u olvide la situación de los migrantes, en particular de los Dreamers y del muro en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Se olvida, y estamos hablando entre que los objetivos del equipo de negociador mexicano, y esto está expresado por el propio equipo negociador, es el comercio, es modernizar el comercio electrónico. Ese es el objetivo de México. Y según yo veo, Estados Unidos tiene un liderazgo mucho más fuerte en el comercio electrónico. Seguramente que empresas como Amazon y Google estarán muy agradecidas con el equipo de negociación mexicano que está defendiendo sus intereses. Yo pensaría que ese serían los intereses que podría exigir el equipo estadounidense. De hecho, los mismos negociadores decían que a veces hay que diferenciar los intereses de Trump de los intereses de los equipos de negociación, de los intereses de la ciudadanía. Decían, bueno, muchas veces no son los mismos. Lo preocupante sería si tampoco son los mismos en el caso mexicano. Y en un segundo, esto en relación a una diversificación enriqueciendo la temática de negociación internacional. Y un segundo eje, en el sentido de que, por difícil que sea, es necesario plantear una relación. Sí, tal vez comercialmente puede ser complicada de diversificar, pero desde luego, si el mismo mundo está enfrentando una pérdida de poder relativo de Estados Unidos, está viviendo un mundo que cada vez es menos unipolar, cada vez tiene menor liderazgo de Estados Unidos y se enfrenta a una multipolaridad de Asia, con China, con Japón, con Corea del Sur, con la Unión Europea, pues yo creo que una política exterior mexicana acorde a este cambio en la situación global sería adaptarse a esa multipolaridad también en términos de destino de sus acciones. Muchas gracias.